Uno. Buenas, buenas. Mi nombre es Jonathan Antonio Martínez Machain, desde Tijuana, Baja California, México. Y este es el Didgeridoo podcast, entrevistando a didgeridistas de alrededor del mundo. Y en esta ocasión nos tocó desde Estados Unidos, originario de Utah, Dan Flynn. Hola. Como quieras, si quieres español, le damos español. Si quieres inglés, pues también no le hace, me sirve para entrenar el inglés o aplicamos el Spanglish, como tú quieras, whatever you want. Spanglish. If you get stuck, we can speak English, or if you want, le podemos dar al español sin broncas. ¿Qué os parece? Si no te entiendo, voy a preguntar en inglés. Ah, claro que sí, claro que sí. Por eso no hay ningún problema. Y esto está muy interesante así la entrevista, because we can change the languages y creo que no va a haber ningún problema porque podemos have this conversation in both languages, like like a native tijuanense in Spanglish, combining los dos lenguajes at the same time, you know. Zona de frontera, con unas jergas, que me enseñes unas jergas también. Ah, claro que yes, eso que ni qué. La primer pregunta obligada para todos. ¿Cómo fue que conociste y empezaste a tocar el didgeridoo? Yo vivía en el estado de Iowa, como en el centro do país, y fui a ver un, ¿cómo se dice? Un terapeuta, como psicológico. Y en su oficina tenía bastante música New Age y un didgeridoo, y me dijo que toca el didgeridoo para aliviar el estrés. Y en la misma época, como dentro de 2 semanas, estuve investigando el asunto de la toma de la ayahuasca. Y en las preparaciones que estaba leyendo, hablaron de también cómo es muy bien tener un didgeridoo durante el viaje. Justamente como dentro de 2 semanas en que el terapeuta me mostró un didgeridoo, así aprendí. Órale, más o menos en qué año estamos hablando. 2004. 2004, yo tendría de los 19 años, ni en cuenta yo todavía con el didgeridoo. No sabía más que algunos soniditos que les digo varios, de los documentales australianos, ya ves que siempre y así, ¿no? Hay un video, se me hace bien interesante, merengue. Es la casa de mi amigo aquí en Salt Lake City. Eso es muy antiguo. Es un didgeridoo del árbol juniper. Juniper. En español, ¿qué madera sería? ¿Cómo se dice? Es un siempre verde que hay mucho aquí en Utah. Debe haber, no sé si hay cerca de Tijuana, pero imagino que sí. Tiene unas, ¿cómo se dice? Berries, bayas azules, que se hace para hacer la bebida gin, como gin and tonic. Ajá. No sé si conoces, no sé cómo traducirlo. Sí, ginebra y el tónico, y gin es ginebra, tonic, pues viene siendo como tónico, ¿no? Algo así. Ginebra, el árbol, entonces. Sí. Sí. ¿Y didgeridoo que todavía lo sigues tocando? ¿Todavía lo tienes? Perdón, no te escuché. Que si todavía tienes didgeridoo. Creo que fabriqué como
por ahí de 2009, no estoy seguro. 2009, ya tiene buen tiempo. ¿Y cómo fue? Esto es lo que andamos los que somos ya bien nerds en el didgeridoo, los que Sí. hacemos y los que tocamos. ¿Cómo fue que diste con el señor Dr. Frank de Alemania, con el señor Geipel? ¿Y cómo fue que de haber conocido el didgeridoo de manera terapéutica, terminó en un lado musical muy, 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 muy demasiado cabrón? Siendo sincero, súper cabroncísimo. ¿Cómo fue para estar haciendo el didgeridoo? En especial es el que más me fascina. Es el, Primeramente es que yo tengo el hábito de tomar algo simple y suave y algo tranquilo ujú, y transformarlo en algo bien difícil que me duele la cabeza. Siempre, cualquier cosa, la mato. Eh, yo digo de broma, pero comenzó con el libro The Didgeridoo Phenomenon ajá, y yo leí el capítulo que fue escrito por Frank ujú, y también um, eh, vi su website también y yo imaginaba que sería bien chido poder afinar un didgeridoo a cualquier nota, solo que en esta época yo no sabía mucho sobre la afinación. Y eh, de hecho, yo fui a usar aquel programa Digimo ujú. y con eso diseñé a- aquel didgeridoo chueco de manzana Oh, sí, 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 sí. que El, es hasta ahora es uno de mis favoritos vendría y ese. es este didgeridoo. Yo hice con el Digimo y fue como algún tipo de suerte que las notas arriba, las trompetas, Ujú. todas quedaran en la escala menor, incluso las notas abiertas, por acaso, sin querer, porque yo no sabía nada. Nada más, Y ahora sí que ese nada más fue a ver qué sale y salió una cosa chingona, ¿no? sí, 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 sí. Este didgeridoo en especial, la gitana, es el que me sí, vuelve loco. Esta es una chingonería. The world's first ever aquí didgeridoo tengo, precisely from the Ajá. no va y después te hablo. A ver, va. tone up to the 12th resonance, and all the notes involved are in the Turkish gypsy scale. Me equivoqué, no es Turkish, no es Turkish. ¿Cuál es? Sería el frigiano, Frigio. Órale, 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 Frigio. Pero frigio. suena. Uf. No, no, no. Si nos quedamos aquí yo me quedo así todo el rato viendo, lo miro. Y si tiene muchas reproducciones ese video, yo creo es por mí, porque lo estoy viendo y lo veo y lo veo y lo veo y lo veo. Conecto mi Pero pongo y me encanta. aquí, Ajá. Aquí, pero aquí conmigo yo tengo el mejoramiento de la gitana. Yo tengo, Órale. eh, sí, aquí tengo, pero después te muestro, pero quería completar la respuesta Sí. sobre el Frank, porque le escribí un email Ujú. en como, no sé si fue 2008 o 2009, y eh, le pregunté cómo fue la calidad del didgeridoo chueco de la manzana. Sí. Me,
me dijo que estaba bien y me mandó unas sugestiones nuevas utilizando su programa. Y luego, unos meses después, me sorprendió porque había agregado un algoritmo genético que se llama, Ah, eh, caray. es muy complicado, pero es una simulación de proceso de evolución de formas para llegar a la forma necesaria para tener las notas deseadas. Yo había leído un libro en como 2003, 2004 sobre los algoritmos genéticos en otro contexto, Sí. pero me había ocurrido que sería bien chido poner el algoritmo genético en la búsqueda de formas de didgeridoo. Wow. Y para mí eso fue una fantasía y yo no sabía que el Frank ya estaba en eso. Entonces, entonces me sorprendió y no lo creía porque fue un sueño mío. Qué loco, no manches. Pues eso está, para muchos es como hablar en, no sé, en un idioma muy incomprensible, pero Es, pudiendo el es didgeridoo, es muy difícil explicar, pero sí, quiero sí, decir que para mí, yo amo la música, pero tanto como la música, yo amo la parte científica, la parte de la teoría de la música y de la teoría de la acústica también, los dos. como otro didgeridoo que también está suave y es un video que no está en YouTube, está acá y es el que hiciste de Ash. Este es, Oh, sí. así empecé a tocar notas falsas. Este video, de hecho, varios me preguntan que cómo se tocan las trompetas falsas. Le digo, pues por ahí hay videos, si quieres búscale, y ya no les digo más. Este me lo quedé mucho tiempo, casi nadie lo conoce. Y de aquí fue que aprendí de ti a tocar trompetas Sí, falsas. Me fui yendo, este, no me fui yendo. ese video es de la época que pintaba las uñas. Sí, sí, sí. Pero se ve chingón, la neta. Y ese didgeridoo en particular también suena bien chingón. Y lo curada de ese didgeridoo es que Ese DJ, es menos secciones, ¿no? Son menos secciones así en lo que abre y cierra, porque he visto otros que tienen muchas, demasiadas secciones, de hasta 40 secciones que abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra. Pero ese no, más o menos le calculé como unas, si digo de 20, hecho, pero, de hecho, este didgeridoo yo no diseñé, eso es un diseño de Frank, ajá, que fue un experimento de Frank para mostrar el concepto sí, con su nuevo programa. órale, ah, y publicó en YouTube, aún debe estar en YouTube. Y sí, cualquier persona puede sacar los números. Yo he compartido con muchos porque no pertenece a mí, pero el didgeridoo fabriqué y vendí para un amigo. Y ese video fue un tutorial para el amigo. órale. Pero el diseño no pertenece a mí, es de Frank y el Frank publicó abiertamente para cualquier persona fabricar. Está en YouTube. Yo sí, como se dice, yo lo miré, era porque me empiezo a buscar así cosas de didgeridoo para poder aprender y eso, encontré el video y pues yo nomás les decía pues a la demás gente, no, pues ¿cómo le hago? Ay, ay, búscale en YouTube, ahí va a salir de repente, te va a salir un video donde puedes aprender trompetas falsas y las vocalizaciones y esto y el otro, pero en sí nunca les puse el enlace y menos decirles que era Vimeo, así como que me porté medio egoísta con este en particular, este video, y se aprende un montón, son 9 minutos, pero es súper bien grabado, el sonido súper chingón. No sé con qué te grabaron, pero se escucha muy bien. Cómo Un sacas la... amigo mío que utiliza unos equipos profesionales, no sé nada, pero hace muchos años. Y ese se escucha súper, súper chingón. Este, ¿qué más? ¿Qué más? En el 2014 que grabas eh, este álbum en Indigenous, ¿cómo fue Sí.
La fiesta. Eso es al vivo, es de mi show al vivo en Indigenous, en Oregon. ¿Cómo fue la fiestota? Porque soy el desmadre atrás de la gente, baile, me los imagino baile y baile, porque nomás oían los gritos, todo el Estaban parís. gritando y bailando y yo me sentía muy bien. Fue uno de mis mejores shows, bien Mejores. Oh, pues, bien chingón. Uno, y una pregunta así, ¿qué pasó con el diablo? ¿Y el diablo? Diablo, Fish. ¡Ah! ¡El diablo! Está conmigo, pero hace mucho calor. Aquí hoy hizo más que 38 o 39 grados Celsius. Tu mero mole, ¿no? El calorcito. Sí, perdió la cola bien Sí, después de regresar a los Estados Unidos, después de estar en Latinoamérica. Fuimos a New Mexico, ujú. en la ciudad de Santa Fe. El diablo desapareció por un día y cuando le encontré, eh, bueno, tenía la cola, pero la cola no tenía carne, solo hueso. Ay, Dios. Así que tuvieron que amputar. Probablemente algún coyote. Imagino. Ahora, ahora parece un lynx o un bobcat. ¿Cómo se dice bobcat? Eh, Eh, Gato Montés. Montés, ajá. Entonces, le ayuda a intimidar los otros gatitos. Es más rudo, Oh, no, con el puro nombre. tiene experiencia en la calle. Sí, sí, no, hombre, ese perro, ese gato está bien perro, está bien Eh, perrón. Y otro de los videos del baúl de los recuerdos, ya me hice bolas, este, ah, ah, oh, eso es de México, creo. México, la primera vez en Ciudad de México. ¿Cómo, Oh, cómo? en la pre fiesta. No, ese ya fue en el Quilombo. Si te Oh, fijas, fue en el allá Quilombo. atrás está en portugués, atrás de ti, a tu mano. Antes de desechar la chica. Sí, 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 sí. ¿Cuántas experiencias, cuántas Ah, anécdotas ese día? ¿Cómo se te hizo la experiencia de este primer festival? ah, fue una maravilla. Yo me sentía en todo momento como que me trataron con un tipo de respeto que yo no merezco. Yo no soy nadie, pero me trataron y trataron a Will Thorne como si fuéramos estrellas y fue muy agradable y aumentó mi ego de diva. Lo bueno, pues que sí lo reconoces, ¿no? Eso ya es, ¿cómo se dice? Buen, buena onda. Y Sí. para ti, para que te reproduzca el video sin el de poder estarlo viendo. Y sí, esa fue mi primer vez escuchándote En y este show, sí, sí, me quedé así con su pinche madre, porque según lo que yo ya había hecho 1, 2, 3 didgeridoo, y según mis pensamientos, decía, pues nada más se puede tocar en una sola nota, porque esta madre nomás dronea y se hace una corneta, y este vato, ¿cómo le hace para sacar todo eso? Porque lo que me súper encantó es que, como yo escucho, haces melodía, armonización y percusión en el mismo movimiento. En cuanto vas armando todo eso así en el mismo pum, pum, tan, pum, ah, pum. Como si tuvieras, como yo ahorita compré para tocar en la calle, como si fueras uno, no sé si se mire, uno de estos, una oh, TR, TR6S de Roland, ajá. pero con un solo digerido. O sea, yo podría hacer más o menos lo que tú haces, pero necesitaría esta máquina. Bueno, ahora debo dar crédito, yo tengo que dar crédito a mi inspiración
primordial, que sería Andre Smikl, como muchos hemos sido inspirados, ¿no? Por el Andre. Oh, En, sí. en 2007 fui para California y le vi al vivo, pero ya había escuchado su disco muchas veces en la casa de mi amigo aquí en Salt Lake City, Marco Johnson, Ujú. pero yo no daba cuenta que era una solo pista. Y cuando le vi al vivo me rompió la cabeza. Ah, pues igual. Yo quería poder tocar así. Yo ya metía unos beatbox y varias técnicas mías, pero busqué integrar más, Ujú. pero también en la tentativa de integrar las técnicas de Andre, se mezclaron y fueron en una dirección mía, porque me gusta mucho experimentar con los tonos falsos, pero Andre también utiliza los tonos falsos. Um, ¿Alguna vez intentaste tocar un cover de Ondre? Así fue aprendiendo, como escuchando una canción, Ujú. parando y intentando hacer la misma frase. Y si pudiste sacar algo de Ondre. Yo hasta la La fecha, verdad es que nunca estuve seguro de si fue el mismo o no, pero me inspiró para ir en mi dirección y porque algunas cosas son parecidas y otras no. de Así, ahorita, ajá, así así, debe ser, porque uno no debe imitar otro demasiado, solo unas cosas centrales. sí, pues para ir aprendiendo y ya después Pero, empezar a hacer las cosas a la manera de uno. Como sí. hay mucha gente que me dice que toco igual que Will, obvio, no, porque Will es más en los subdrones abajo, siempre anda en los subdrones y todo eso. De Yo no, yo hecho, uso, ¿ah? De hecho, fue el Will que me inspiró porque cuando conocí el Will ya estaba utilizando todas las octavas arriba del dron, pero no daba cuenta de que sería posible tocar abajo del dron así sustentablemente. Y con el Will y su diseño de boquilla también fue otra revolución. Y si has tocado uno de esos didgeridoos de Will, en los que reduce la trompeta adentro de la octava, Sí, claro, ¿qué tal se te estaba hacen con esos? él. Pasé un tiempo con él en Eh, su taller en California fabricando unos. Órale, ¿y cuál fue cómo lo sientes esos que tengan el tut? Para mí, yo siento como el primer tut lo uso como si fuera una base, como si fuera kick drum, pues casi siempre estoy tocando esa nota. Como es un ay, güey, permíteme, Ah, se cayeron. Ok, como esta es la nota de mi y la primer trompeta en do sostenido, pero está tres medias notas abajo de la octava. Su primer tut queda como pum, 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 pum. Como estoy tocando techno, pues sí, están siguiendo el baseline o el kick drum, queda al chingazo. sí le daba mucho impulso grave. Ajá. Eso es lo chingón. Eso es lo que me encanta de este tipo de intervalos. De los, pues sí, de los intervalos a ti siempre escoges un intervalo compuesto. Es el drone más la octava y una media nota arriba, ¿verdad? Eso es lo que más Hasta, te hasta acomoda. ahora, mi favorito sería la octava, una octava de separación, Sí, una octava con más un semitono sí, sí. y una octava con un tercio menor. Ah, caray, ese sí no sé si tercio menor está Sí, es locochón. como aquel que vas a fabricar tiene el tercio menor, pero no me acuerdo en dónde, en qué octava. Pero el intervalo en sí, Sí, yo sí, creo. eso lo diseñó Geipel con el primer tut en quinta justa.
en para quinta. ese va a estar súper, súper bajo ese pedal. Pero la segunda, el segundo tú, ¿en dónde queda? No ¿En recuerdo dónde? ahorita, pero aquí lo tenemos, veamos. No recuerdo bien. Porque creo que en algún lugar sí hay el tercio menor, pero no me acuerdo en dónde. eh, veamos, está. Vamos a ver ahorita nomás que Me vas cargue. a mostrar el screenshot. A ver. Entonces, desde mi... Y de aquí la primera trompeta en sí. eh, G. Sí, yo creo que es la segunda trompeta, pero tendría que estudiarlo más y pensar más. Sí, ese va a ser. Es un buen proyecto. Lo que ando viendo ahorita para hacerlo es agarrar la fibra del agave y bañarlos en epoxi. Así unos pedazos así, y bañarlos en epoxi, que chupen todo el epoxi y hacer Oye, como un tipo de polín. oye, mira, otra cosa que me fascina. Yo A ver, hablé me gusta hacer la música, escuchar la música, pero también la parte de la ciencia, de la teoría musical y de la física. Pero también otra parte de que no hablé es el misticismo del didgeridoo, a ver, el simbolismo sobre el yo de cualquier persona. a ver, es bien. Porque el dron, bueno, yo veo el didgeridoo como un droneador melódico. Ujú, Tradicionalmente, más o menos solamente un dron, ujú. pero tiene el potencial de ser tocado melódicamente con los tuts y los tonos abiertos, todo Ujú. eso. Y, Me va a banear YouTube. ¿entiendes? ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Eh, También el didgeridoo tiene mucho, es muy sugestivo, digamos. Sí, Pero el drone en sí tiene en su timbre, digo cierto, el timbre, ¿no? sí, Es timbre. sí. Dentro del timbre del drone son todas las notas de los tuts. Ajá. Escuchando cuidadosamente, se da cuenta de cómo las frecuencias más arriba están todas dobradas dentro del dron. O Sí, sea, el dron es una entidad compuesta de partes, sí. pero nos parece como una ilusión de una cosa, como si fuera una entidad, pero es plural, no es singular. Y son muchos. Y uno puede destacar sus componentes Ujú. tocándolos. Entonces, en el sentido budista, el análisis es así, de que el yo de uno es una entidad compuesta de varias agregaciones, los cinco sentidos, la conciencia, las memorias, los deseos, los ojos, orejas, las partes del cuerpo, Claro. las sensaciones, todos compuestos en una ilusión de que yo soy un yo aparte del resto, Sí. de cómo la ilusión de singularidad, mientras realmente hay una pluralidad y hay una continuidad entre yo y cualquier otra persona, que Ujú. somos interconectados. Entonces, yo veo interesante como el dron es como el yo de cualquier persona y de cómo el simbolismo de explorar las melodías de las frecuencias arriba Ajá. e- es analógicamente es como tomar cuenta de los otros potenciales dentro de uno. Wow. No,
No sé si me explico bien, pero a mí eso es místico. Y Sí, otra parte, sí, y otra otra, parte, otra parte del misticismo del Didge es la manera en que es un resonador coplado, puedo decir. acoplado. Um, Say in English, maybe I can translate. es que se me olvida. It's a, something resonator. Bueno, es un resonador de dos partes, dos Sí. piezas. Hay el dirigidor, quien Ujú, dirige el sonido, los labios, sí. la, la parte activa, el yang, Ujú, mientras el tubo es la parte pasiva, receptiva, hueco, vacío, Simón. sin concepto, abierto, para recibir el impulso del dirigidor, la parte yin y la parte yang. Y así somos nosotros también, como ese sistema de hacer sonido por un tubo representa también la psicología de uno. Sí, sí. Como eso es lo que estuviste diciendo de que el drone no nada más es una sola cosa. Muchos piensan que nada más es el didgeridoo. Yo hice el experimento de usar el programa que usan para afinar los handpan, que afina armónicos. Y me dio los primeros, el primer drone, justo como ellos afinan su ding, que es la parte de la nota de arriba. El primer, la nota base, pues me salió mi. Y luego el primer armónico se brincó a una octava, que era mi. Y luego el segundo armónico ay, güey, ¿qué era? La quinta, era en sí. Y luego Sí, otra vez mi. mi, Luego, ya después de esos tres primeros que son los que forman el drone, o sea, lo más fuerte del didgeridoo, después de esos empecé a ver que era do sostenido, el primer armónico fuerte era do sostenido, el segundo era si bemol y el tercero era sol sostenido, justo mis trompetas, que los podía vocalizar esas notas. Pues el video de Vimeo podía vocalizar esas notas y gracias a tu video de que está bueno, el video de tu compa que subiste, que subió tu compa de ti, pude aprender todo eso y dije, no, a ver, veamos otra cosa. Hay una cantante de armónicos de Alemania que puede mover dos armónicos como ella quiera a voluntad más su nota base. Está bien, es impresionante lo que ella hace. Y tiene en su página, tiene también un afinador para cantantes polifónicos, como ella. También lo usé y me tiró el mismo resultado. Y aquí en el celular, en Android, está una aplicación que se llama Spectroid y también me tiró el mismo resultado. utilizo esta aplicación para analizar la acústica de los didgeridoos. Y a lo mejor muchos nos dicen, estos güeyes están bien pinches locos, pero la ventaja es que conocemos más el instrumento y tenemos la habilidad, no se diga tú, de poder usar y hacer y deshacer y crear tantas texturas bien pasadas de lanza en una sola composición, lo que yo decía hace ratito, melodía, armonía y percusión en el mismo movimiento. Tum, como la de ta, 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 Por ta, eso, ta, por ta. eso amo el didgeridoo porque es muy, muy, muy minimalista. Sí, Como tiene, ¿cómo se dice? Reward máximo con reward, el esfuerzo mínimo. recompensa, reward, una recompensa, Es una recompensa máxima con una inversión mínima. sí, 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 sí. Es una cosa sólida, sin partes que se mueven, nada que se mueve. Es Puede bien, crear cosas bien, pero se puede sacar algo bien complejo de algo bien simple. sí. Habías subido tú, a ver, pero no, ya no la encontré. El último Didgeridoo que hiciste con Frank, casi después
cuando estuviste aquí en Tijuana y te fuiste para allá a los El meses pastor, el pastor. hiciste un didgeridoo. Sí, ¿Qué pero pasó? no lo tengo conmigo. Está en la casa de mi hermana. Y de hecho, em, yo tengo un mejoramiento em, De que, ese, que ahora mero, el Eldar Blau en Israel está fabricando una, un prototipo para ver si sale correcto el sonido antes de ponerlo en la forma de un saxofón para la venta. wow. Ah, esos didgeridoos de este vato sí también están saliendo bien. Ah, de hecho es el que sale en el video de Vimeo, lo hicieron en saxofón, ¿no? Sí, Hicieron en ahora forma de tengo sax. para mostrarte cuando estés listo. La gitana, el mejoramiento de la gitana, para mí es la perfección, ya como es una búsqueda de más que 10 años tener escala frigia en un didgeridoo y ahora yo tengo una versión de la frigia que es más suave que aquella gitana que mostraste del festival y es un tipo de saxofón. Ujú. A ver, si quieres ver. Un tipo de saxofón. Estoy buscando en sound de Si te muestro, si vas a compartir pantalla. si me ves. Ah, ok. Ah, ahí lo tienes. Wow. Claro, claro, claro. Eso fue hecho por Eldar y para Sí. mí uso la boquilla Wet de William Thornton y es la afinación de gitana, pero es mejor Órale. que la primera. El diámetro es más pequeño de la campana, Ajá. así que, así que suena más suave y la constricción del cuello no es tan pequeño, así que suena más abierto, más transparente. Así. A ver. ¿Se escucha el abierto? Sí, 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 escucha Hace pasado. tiempo que no toco, así que no alcanzo las trompetas, los tubes. Pero no manches, te fuiste hasta la quinta. Ahora sí te mandaste hasta la quinta trompeta. Se escucha bien chingón. Estoy volteando para acá porque como se mira más amplio acá, por eso no sé, volteo para acá y luego para acá. Acá También. se mira clarito, pero acá se mira grande. Ok. Se mira clarito. Entonces no sé para dónde voltear a ver, pero Didgeridoo está chingón. Una chingonería esa cosa. Está para la Ese venta. está, ¿mande? Es de Strawberry Man, Sí, 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 Eldar Blau en Israel. sí, Está, sí. ven- está vendiendo No, este mismo modelo. se le están vendiendo mucho, ya he visto varios, nomás que a veces me Es mi da. favorito, es como digo, la culminación de mi búsqueda Yo para sé, tener una ya no, escala gitana en didgeridoo. la escala está rara, que también hay que hacerlo, pero el ocrio, dice que no, Sí, no lo, sí. lo has intentado. Y aún no fabriqué aquí, el locrio que tengo. eh, en algún momento. A ver si no te gano yo, porque yo también, yo quiero hacer,
me alucino con hacer algo techno o psytrance, con psytrance, el loco Ahora, sí, psytrance. sí, o metal, heavy metal. No, Pero ahora estoy muy animado sobre el pastor nuevo que está fabricando Eldar, órale. porque eso en términos tradicionales, eso va a ser el mejor didgeridoo que tengo para, para satisfacer el impulso tradicional con un dron abierto, transparente, un cuello grande, con Sí. vocalizados bien fuertes y con mucho wobble, que se escucha un wobble entre los armónicos 6 y 7. Ese, ¿cómo se dice? Fue con el Va a que ser, grabaste el va a ser hit. mejor para drone y no tanto para tuts, más para drone. Perdón, ¿qué dijiste? Es que subiste tú uno a SoundCloud, es donde tocaste como la ¿Qué Ode, pasa? Ode for the Joy, es ese, ¿verdad? A ver. Classics Go to Ditch. Oh, sí, con el Pastor versión 1. A ver, vamos a, este sí lo podemos poner así rapidito, que no es muy largo. Y share sound, tengo que moverlo ahí. Y es Classics Go to the Ditch. Eso es homenaje a Dubravko. Ah, que por cierto, ayer salió la entrevista de Dubravko. Ahí Oh, está la entrevista de Dubravko. Si quieres ver chido. el video, ahí, Sí. bien chingón, bien ¿En chingón. español? ¿Se habla español? No, en inglés. Ahí le puedes mover los subtítulos, lo puedes poner incluso en lo que tú quieras y ahí está ya. Y Ah, ok. el homenaje. En inglés, ¿cómo se dice? ¿Mande? En inglés, ¿cómo se dice? ¿Qué? Homen- Homenaje a Dubravko. Oh, ¿cómo se dice? Ah, homage, no sé, tribute. Tribute. Yeah, we can say that it's a tribute for Dubravko.
ahí bueno, me puedo ir todo el día, todo el día. Ese Es, fue un experimento para tocar un poco de Beethoven y Mozart. No sé si reconoce, sí, sí, pero fue la tentativa. sí, yo sí, al principio claro, la melodía sí está bien, bien ejecutada. Gracias. Wow. Y ¿cómo se dice? ¿A dónde está? A ver, que aquí le doy poquito para arriba y se va de más. De todos los países que anduviste, Juana, en todos sí, que aquí es el de Tijuana, aquí es cuando estuviste acá en el barrio. De todos los países de Latinoamérica, ¿cuál fue el que más te gustó? El que ¿dónde más me es más a divertí? gusto. Donde me divertí lo más fue Brasil, pero Brasil ya estaba en mi corazón porque estaba ya antes cuando era misión mormón, misionero mormón en mi otra vida, antes de reencarnarme. Y Colombia y México. Brasil, Colombia y México. Me divertí bastante en Argentina, pero me disculpan mis amigos argentinos, pero la comida no me parece tanto como en las otras zonas. Así Y, que sofría. y tienen buenos asados, ¿eh? Y tienen buenos asados, son Y unos el problema también es que estaba experimentando con el vegetarianismo en la época que pasé por un país de pura carne. Ahora sí, ahora ahora sí te vas por las arracheras, no sé cómo le dicen allá, pero las arracheras con chimichurri, puf, uf. Y luego en Chile también son unos capos para las carnes asadas, para los filetes, para los carnes. Bueno, de ajá, hecho casi todo Sudamérica es muy carnívoro, demasiado carnívoro, carne y muchísimo maíz más que acá. en las Américas. Sí, sí, sí. Bueno, pues Ahora estoy muchísimas haciendo... gracias, Dan, por... Ajá. No va. Ahora estás haciendo, dime. Ah, no, hablando de dieta, nada, no, no tiene nada que ver. Estoy haciendo la dieta, ¿cómo se dice en español? Cetogénica. No sé si Cetogénica, ¿qué es eso? dieta cetogénica sin carbos, sin los carbohidratos, solo Sin carbohidratos, órale, grasa y sin car- proteína, como mucha carne pero no, los granos no por la mayor parte. Ayuda bastante con la inflamación, Ok. como se dice. Es como, bueno, yo podría hablar por Ujú. muchos días Es, al respecto. sí, porque aquí tenemos un problema que no teníamos. Yo antes yo no recuerdo haber tenido estos problemas que a veces ciertos panes y ciertas harinas sí me inflaman. Sí, Y investigué el por qué. Y es de que hicieron a un trigo que crece corto, necesita menos agua y dura mucho. Ese lo hicieron. Y el trigo que antes consumíamos de los 90 para atrás, que tragábamos lo que sea de harinas, pastas ¿no? ajá. Era el trigo casi, casi silvestre, el trigo que crecía casi como de 2 metros, pero esa onda ocupaba un montón de agua y luego le llegaba no sé, una plaga y de volada se deshacía y el que hicieron chiquito y que ocupa menos agua, lo hicieron más resistente, pero es el que nos chinga con el gluten. Eso es lo que nos chinga, el gluten. Ah, sí, el Yo- gluten. no tratamos de hacer una dieta sin carbohidratos, porque es casi imposible para nosotros, que somos como mucha pasta aquí en mi casa, pero sí tratamos a veces de evitar esas cosas porque nos inflama bien feo, se siente gacho, la verdad, sí se Sí, siente. yo veo que todos en el mundo moderno estamos crónicamente inflamados, así se dice, inflamados, ¿Inflamado? y comemos demasiado arroz, maíz, trigo, todos los granos, Ujú. demasiado. Sí, Eh,
pero estoy experimentando. La dieta cetogénica también tiene sus problemas. Nada es perfecto. No, no, nada es perfecto. Prefiero no comer carne, pero no veo una mejor opción. Es muy, muy difícil. Te dijera la dieta de los aztecas, llegarle a los crickets, a los escorpiones, a Oh, las sí. tarántulas. ¿Ves el gato? ¡El diablo! Tenía que salir la estrella, la estrella. Esos huevotes. Ese gato es un matador. Mata muchos ratones. Y dicen que los gatos no, they don't hunt. That is the exception. Oh, sí, caza mucho. También, por ahí anda el mío, y también el cabrón desapareció todos. Ahí anda. Ya te lo muestro. Tengo un poquito de desmadre, pero te lo muestro. A ver. ¿O está arriba? ¿Arriba de la cerca? Se la pasa ahí acostado, ya sea en la puerta o aquí en esta esquina de acá. Pero Oh, sí. ahora se acomodó ahí. Abren la puerta y nomás se les queda viendo y les tira el madrazo a quien pase porque le mueven la, le mueven la puerta, le mueven la puerta a su alteza. Está vigilando, ¿no? Sí, y lo gracioso de este gato es que ningún perro lo corretea. Al contrario, él corretea a los perros. Ah, espera, ¿qué es corretear? ¿Qué significa? Ya se me olvidó. He uh, runs, he makes runs the dogs. Oh, chase, Yes, he chases the dogs, not the Oh, dogs sí. chase him. The dogs run from him because he's a fucking beast with dogs. Ajá, sí, sí, sí. Bueno, Cats run, dogs drool. yeah, huevo, cómo no, cómo no, cómo no. Muchísimas gracias, Dan. Gracias a ti. Próximamente vamos a estar subiendo este capítulo para YouTube y pues no sé si nos vemos en la próxima, más adelante con mejores resultados de los didgeridoo, esperando con ansias porque último para allá se está grabando, esperando con ansias ese locrio y el pastor que te están haciendo en sax para ver cómo se pone o cómo es el resultado de un didgeridoo sax. Así que Así. salió el sonido por un ratito. No, no te escuché por un ratito porque Ok. llegó una llamada. Que esperando los resultados de ese locrio y del pastor en forma de sax para ver qué tal suena. Sí. Y pues cualquier cosa, pues aquí andamos y muchísimas gracias. Unas últimas palabras. Sí, muchas gracias por la entrevista, la oportunidad, la exposición. Hace mucho tiempo que no ando haciendo nada con el didgeridoo. Y con esa entrevista me da mucha, ¿cómo digo? Nostalgia. Ujú, ujú. Y, y aunque no esté tocando, sigo diseñando y l- lo mejor que ofrezco ahora es el proyecto con Eldar, que realmente es un sueño realizado para poder ofrecer los diseños que yo diseño y otra persona los fabrica porque me quemé fabricando. Sí, 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 sí. Pero el sueño siempre fue que algún amigo pueda fabricar mis diseños y ahora están para la venta. Ahora lo que te toca es dar masterclass, porque veo muchos que los compran, pero no tienen ni una idea lo que tienen en las manos. Ah, No cierto. tienen ni la más mínima idea de lo que tienen en las manos. Así es Bueno, que hoy es la primera vez que bajo el Zoom y ya viste
qué tan difícil fue yo utilizar el programa. Ujú. Es difícil imaginar estar siempre. No fue tan difícil en el fin de las cuentas. Bueno, Ya después, usándolo con el tiempo, te acostumbras. sí que me contacten ofrezco, pero yo no pongo ningún anuncio, pero si me contacten, podríamos arreglar alguna cosa. Claro que sí. Muchísimas gracias y Bien, hasta gracias a ti. luego.